Hola, amorcitos y amorcitas, de nuevo aquí en mi canal El Arte como Camino de Vida. Y hoy voy a tocar el tema de ¿es necesaria la técnica para hacer arte? ¿Es necesario tener una técnica depurada o conocer diferentes técnicas para crear algo que emocione, algo que pueda considerarse arte? Desde mi punto de vista, sí, porque es una manera de tener muchos diferentes pinceles con los que trabajar. Pero, bueno, por eso de hecho yo toco diferentes herramientas artísticas y voy construyendo mi propia marca, mi propio sello a partir de todo lo que voy conociendo. Pero quiero que lo penséis vosotros y por eso en este vídeo vamos a hablar de la gran pregunta: ¿es necesaria la técnica para ser un artista y es necesaria la técnica para comunicar a través del arte, o es una estupidez que el sistema se ha creado? Para ello voy a hablaros de tres libros. Evidentemente el mío, La magia del arte, que no va de magia, va de la magia del arte, tal cual lo digo. Perdón, yo siempre soy muy directa. Luego vamos a hablar de Vasily Kandinsky en su libro de lo espiritual en el arte y por supuesto vamos a hablar también de Roman Gubert en La mirada opulenta. Intro vídeo. No os lo perdáis, que os va realmente a interesar el tema. Hasta ahora. Bueno, comencemos por la gran pregunta. La gran pregunta, que es: ¿realmente es la técnica necesaria para tener, o sea, para ser un artista que esté comunicando y es necesario para tener libertad creativa? Esta pregunta, la verdad es que tiene tela marinera. Desde mi punto de vista, la persona que no trabaja la técnica se convierte, pues es como el anuncio ese de Adidas, ¿no? O sea, el tal, que creo que era algo así como la fuerza sin control, no te lleva a ninguna parte o no te da el éxito, ¿no? O sea, de alguna manera, no, de alguna manera, o sea, estoy convencida, o sea, el hecho de que uno tenga un talento, si no trabajas ese talento, pues no te va a llevar a tu meta. Incluso aquellas personas que nosotros hemos oído, por ejemplo, hay algún cantante que emite sonidos de la naturaleza y parece que le sale del no nada y que no ha ido a un conservatorio, o por ejemplo, cuando se habla de Paco de Lucía, que se dice que no estudió solfeo, ja, me río, lo dudo mucho. Que el hecho de que, por ejemplo, Paco de Lucía no hubiera ido a un conservatorio no implica que él no tuviera la curiosidad de estudiar y de formarse. Y por supuesto, no implica que él no trabajara la técnica. ¿Por qué? Porque veréis, la técnica para lo que sirve sobre todo, por encima de todo, aparte de que te da herramientas para poder desarrollar tu propia creatividad, porque no hay nada inventado en esta vida, ¿no? En la técnica te da la posibilidad de que no te estropees tu propio instrumento. Si eres cantante, si eres guitarrista, que no tengas una tendinitis, si eres violinista, que tampoco tengas una tendinitis en el codo, si eres pianista, que puedas realizar pasajes con una gracilidad y una rapidez absoluta, sin también lesionarte en todo lo que es el brazo y la musculatura interna de tu muñeca. Bueno, hay tantas cosas, tantas sesiones que tú te puedes hacer por el hecho de no tener técnica, que ya solamente por este punto que acabo de exponer, creo esencial que todos aquellos que dais de menos el hecho de que la gente como yo hayamos trabajado y hayamos estudiado en un conservatorio, sepamos algo más que vosotros, o sea, que lo ponéis en duda, os invito a plantearos esto, ¿no? O sea, realmente yo me estaría, por ejemplo, quedando afónico si fuera capaz de hacer técnica, o yo tendría estos problemas de tendinitis si estudiara piano con ese profesor. Os aseguro que no. Porque todo aquello que en un conservatorio se está enseñando son recopilaciones que se han hecho durante siglos y siglos tras prueba, ensayo, prueba, ensayo, prueba, ensayo, hasta que al final se ha decidido, se ha visto que eso funcionaba.
Esto no es como una farmacia, chicos. En la técnica del artista no es con la empresa farmacéutica. No es que resulte que una serie de personas sin talento se hayan reunido para decir vamos a sacar el dinero al resto de los que tienen talento y vamos a inventarnos un conservatorio donde los vamos a estructurar a todos como nos dé la gana y de manera que nos dejen el dinerito aquí y todos salgan allí como cuadraditos, todos iguales. No, no. La persona que entra en un conservatorio lo que está entrando es en la información que se ha conservado durante siglos y siglos para tu mejora como artista. Que no es la única, por supuesto que no es la única. Por eso yo, por ejemplo, que soy profesor superior de música, paralelamente me formé como actriz, me formé como bailarina profesional y en el camino estudié Martenot, sistema Kodali, sistema Dalcross, biodanza, danza expresiva, claqué, flamenco, que a propósito, o sea, era lo que menos había estudiado de flamenco y acabé 2 años de bailadora de flamenco en Japón en una empresa. O sea, imaginaros la vida como puede dar vueltas. Continué formándome como malabarista de fuego, fui clown, estudié clown y acabé siendo maestra de una escuela internacional de clown en Ibiza. Eh, yo he trabajado para conservatorios. Yo sé cómo funciona el conservatorio, sé las cosas que no me gustan de los conservatorios. Y he presentado incluso proyectos a l'EUMES, ay, perdón, a la Escuela Superior de Música de Cataluña, ¿vale? Pero, bueno, en el EUMES también he hecho ponencias, pero, pero una cosa es que yo sienta que no encajo por mi manera de que tengo casi 60 años. Entonces, claro, yo tengo las cosas como muy claras y no me gusta, por ejemplo, trabajar la música en habitaciones de 4 por 4 metros. Es que me parece antinatural. Y a lo mejor eso sí que yo, por ejemplo, a determinados conservatorios, porque no creo que lo hagan todos, eso sí que es una crítica que yo haría. Pero el contenido, la técnica, no, no, señores, la técnica es necesaria en el arte. Porque el dominar tu instrumento te va a dar libertad creativa. Primero de todo, vuelvo a repetir lo mismo, porque el hecho de tener técnica es una manera de tener una buena higiene de musculatura, de tu instrumento, de cómo tocas tu instrumento, y eso es esencial si quieres ser profesional. Pero además, el hecho de estar en un lugar donde te están, o sea, te están dando muchísima información de frases melódicas, de ritmos, de compases, de historia, de estética de la música, de maneras de armonizar los sonidos, de modulaciones. Uno aprende a ponerle nombre a aquello que de una manera intuitiva está sintiendo, pero que no sabe de dónde viene. Y eso ordena tu cabecita. Y eso es libertad creativa. No es más libre el que menos sabe, es más libre el que más sabe. Y evidentemente ser libre implica una responsabilidad con respecto a tu vida que muchas personas no van a comprender. Y seguramente vas a estar solo. Yo estoy muy sola, pero con honestidad. Estoy muy sola en el sentido, si tengo que compararme con tantas personas que tienen tanta vida social, pero es que me da igual, porque mi mundo interno es súper grande. De hecho, me van a faltar años para poder compartir y disfrutar todo lo que he aprendido, todo lo que yo valoro de esta vida. Y me han hecho mucho daño. No quiere decir que yo sea una persona que no tenga problemas. Me han hecho daño, me han engañado, me han estafado, me continúan engañando y estafando. Solamente que ahora los veo antes. Pero, ¿qué es eso en el infinito océano que es la vida y el universo y el mundo? Nada, no es nada. Yo procuro, y es el consejo que doy a mis alumnos, estudia, fórmate, investiga, escarba, y ahí vas a conseguir tu propia manera de comunicarte, sea a través de tu voz, sea a través del piano, sea a través de la danza, sea a través de la escultura, no importa.
Hay, verás, hay una pregunta que, que los siglos, que continúa haciéndose a través de los siglos. Y es esta. ¿La técnica puede convertirse en una jaula que aprisiona la creación? Y esa pregunta se la han planteado gente como Kandinsky o como Roman Cooper. Yo también la he planteado y la planteo en mi libro La magia del arte, que os lo vuelvo a repetir, no va de magia, va de cómo usar las herramientas artísticas para tu bienestar, ni tan siquiera para ser profesional del arte, sino para que tú estés mejor. Si quieres lo tomas y si no, pues continúa con tus dolores. Pero que sepáis que tenéis maneras de superaros. A lo mejor os serviría más concentraros en el arte que conocéis que ir a un psicólogo, os lo aseguro. Vamos a ver, Kandinsky y lo espiritual. ¿Qué pasa con este libro? Primero de todo os lo voy a presentar. Fue escrito en el 1911, queridos. Allí fue publicado en el 1911. Y el libro de lo espiritual en el arte es un texto que no solamente habla de pintura, sino habla también de música. Tal y como yo explico también en mi libro Procesos Creativos y Sinestesia, Kandinsky también era sinestésico y él también relacionaba, igual que hago yo, el sonido con la luz, ¿vale? Y también, por ejemplo, yo tengo en común con la manera de pensar de Kandinsky, para mí también el arte no es una demostración de destreza natural y manual, sino es un puente de unión entre el mundo interior del artista y el espectador. Es decir, tú estás planteando preguntas y respuestas a veces, porque también son las conclusiones que tú has llegado, ¿vale? A través de tu arte, ¿vale? Sea en el caso de Kandinsky es pintura y también música, porque también era músico, y otros lo hace a través del movimiento, a través de la danza, por ejemplo. Es una necesidad interior de algo que el artista no puede dejar de expresar. Porque el arte, ¿qué es? El arte es hacer bien las cosas, no es ser artesano. La diferencia entre un artista y un artesano es que el artesano, para comenzar, hace algo que sea práctico. El artista no hace algo que sea práctico. El artista quiere comunicar alguna cosa, quiere despertar una emoción, quiere mover el alma de la persona que lo está viendo. En cambio, el artesano lo que quiere hacer es algo hermoso, pero que sea práctico, útil. Y esta gran diferencia tenéis que tenerla en cuenta. Si queréis dedicaros al arte, tenéis que tenerlo en cuenta. No basta con hacer algo bello. A veces he leído en algunos comentarios de YouTube, o es que esto no es arte porque el arte se trata de hacer algo bello. No, no señores, justamente no es así. Puedes hacer algo horrible, como es el caso, por ejemplo, de las actuaciones de Buto, que es la base de la danza contemporánea que se inició en Japón. Y es máxima expresividad con mínimo movimiento. El Buto busca expresar aquello que es más feo, más chungo, más doloroso, más negro del alma humana. Y os aseguro que cuando ves una actuación de Buto no te deja indiferente. Hay gente que a veces se va de la sala porque no lo soporta, pero luego van a casa y seguramente eso les ha removido algo por dentro. Yo vi mucho buto, hice cursos de buto cuando estoy viviendo en Japón, incluso lo puse en práctica en el Teatro Rayart, en una puesta en escena que creé, que coreografié en Barcelona, debía ser como el año 2006, creo, una cosa así, antes de la muerte de mi padre, y quería expresar toda esa sensación de dolor profundo y usé, bueno, yo iba desnuda en la escena, solamente iba enganchada con una gran tela que era parte del suelo del escenario y mi padre vino a verme. De esto lo hablo también en mi libro La magia del arte. Y mi padre, por ejemplo, no lo soportó, se tuvo que salir y se fue, se marchó bueno, acabó de ver el espectáculo, pero luego se fue porque lo tocó mucho, ¿no? Después me di cuenta que bien, porque al final mi padre, que era una persona que había abusado de mí, generalmente
todo aquello que yo hice, todo aquello, yo siempre lo hice con muchísimo amor, me pidió perdón al final, ¿no? Bueno, pues esa historia la tengo que explicar un día. Pero, pero vamos a continuar con Kandinsky. Kandinsky también fue una persona muy emocional, con una espiritualidad profunda. Para él el arte era una expresión directa de Dios, ¿vale? Y, y, y era el grito del alma, ¿vale? Y la técnica, y él explica que la técnica no limita la expresión, porque la hace posible. El color, por ejemplo, una característica de la que habla Kandinsky también, y esto también lo expongo en mi libro Procesos Creativos y Sinestesia, que os dejaré los enlaces abajo, para Kandinsky el color tenía expresión igual que el sonido. El amarillo para él chillaba, el azul profundo susurraba, y cuando él lo plasmaba en el lienzo, justamente él quería expresar esa intensidad. Pero bueno, es que si pensamos, por ejemplo, en un blues, ¿por qué se llama un blues? Porque un blues, que es un tipo de estructura de diferentes tonos musicales, ¿vale? Todos hemos escuchado un blues. Blues de estos de canto, de estos que cantaban los negros cuando estaban en, en las plantaciones y lo cantaban para soportar esas torturas que recibían. ¿Por qué se llama blues? Que blue significa azul en castellano. Pues porque estaban azules, azules de dolor. ¿Cómo está una persona cuando le quitas el aire? Pues te pones azul. ¿Cómo tienes los labios si te has quedado sin aire? Azul. Y si te quedas sin aire, ¿estás feliz? No, estás fatal. Y entonces por eso se relaciona el blue, el azul, con el malestar, con la tristeza, con la pérdida de aire. ¿Cómo estás cuando te pasa algo que te quedaste así enganchado? Pues azul, te quedas sin aire. Por eso el blues, que lo que intenta es expresar ese dolor profundo de un grupo social ante lo que implicaba ser esclavizados, por eso se llama blues. No es casual. Y todo esto os lo da el estudio, el buscar, el cuestionarnos, el aprender técnica, porque también un blues necesita técnica. Esta es la técnica, por ejemplo, de conocer cuál es la estructura tonal, que es un primer grado, un cuarto y un quinto. Y claro, si no has estudiado, por ejemplo, no vas a entender lo que es una estructura tonal. Y ahí es cuando yo te digo, bueno, pues vete a mi escuela de música online, 8 compases, inscríbete o suscríbete, porque ya suscríbete mejor y me envías tu suscripción y te vas mirando todos los vídeos que hay en mi canal de YouTube de la Escuela de Música 8 compases y vas a aprender muchísimo sobre todos estos temas. Que de la tonalidad y la modalidad también hay. Por ejemplo, otro autor que en este vídeo quiero hablar, que también expresa el poder de la técnica, es Roman Gubern, y en su libro La mirada opulenta. Este libro, por ejemplo, a mí me llegó cuando yo estaba estudiando Bellas Artes en la Universidad de Barcelona en los años, bueno, los años 80, y entonces en este libro, Roma Guber me llegó porque entre las cosas que estudias en la Universidad de Barcelona cuando haces Bellas Artes, hay la fotografía, haces pintura, fotografía, dibujo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, te dan como un listado de libros y te los recomiendan. Y entre los libros que me recomendaron, pues fue este, ¿no? Que es un súper libraco que nos lleva a un territorio diferente pero conectado, que es el de la imagen como fenómeno cultural, social y psicológico. Guber nos recuerda que vivimos rodeados de imágenes que nos moldean, que nos están transformando y también que nos seducen y que nos reconstruyen como sujetos. Y la imagen no es inocente, queridos. Tiene su retórica, tiene su estrategia, tiene también su técnica. No es lo mismo
hacer una imagen, por ejemplo, como la que estoy dándoos yo ahora, en este tipo de vídeos en el cual estoy de tú a tú, de estuviera hablando, de tú a tú, ¿vale? Que creo que en marketing se llama B2B, que si resulta que yo tuviera la cámara puesta más arriba, con lo cual yo se me vería más encogida, más pequeñita, ¿vale? Y yo estaría como más dulcificada, o al revés, que la cámara estuviera para abajo y yo estuviera mirando por encima. Entonces yo estaría en una posición de poder. Que de estas técnicas es de lo que hablan luego todos estos marketers que se están forrando a base de lo que le estás pagando. Pero que sepáis que si os fuerais a estudiar, a leer un par de libros de esto, pues también lo tendríais. Porque mira, yo me estoy escuchando todos los marketers, cogiendo y no me están aportando nada que yo no conozca. En serio lo digo. Como mucho, hay gente que sí me está ofreciendo información súper interesante, como para, por ejemplo, ahora hace poquito he hecho uno, estoy, bueno, acabo de acabar un curso también, porque yo no paro de estudiar, y en este pues me da técnicas de, bueno, utiliza este foco y utiliza esta otra luz y, bueno, estas cosas sí me ayudan. También, o sea, conocer, por ejemplo, cómo es un embudo de ventas, pues también es interesante. A ver, tampoco quiero quitarle importancia a lo que otros creadores de contenido están divulgando, ¿eh? Cuidado, no me quiero pasar de... mm, Eso sería estúpido, básicamente. Pero lo que quiero decir es que no está de más que os miréis estos vídeos, tal y como hago yo, y que leáis, leed, porque antes también se hablaba de esto. No es algo nuevo. De hecho, lo que está pasando es que se está aplicando lo que ya se conocía de una manera muy pragmática en la difusión, en el crecer en estas plataformas, por ejemplo, ¿no? Es interesante, por ejemplo, pensar que en un mundo saturado de imágenes, la técnica ya no es solo el dominio del pincel o del carboncillo, sino es también saber cómo funciona la mirada desde fuera. Y eso es técnica también. Por ejemplo, el rojo te hace detenerte, ¿vale? Porque guía tu atención. Es la psicología del color. Y cómo tú encuadras ese rojo crea un significado. Es distinto si lo pones en el centro que si lo pones en un lado. La técnica se vuelve pues un conocimiento del espectador, tanto como el conocimiento del material. Y si tú quieres ser un buen artista y quieres transmitir con tu arte, con tu instrumento, tienes que respetar al espectador. No es que tengas que hacer algo para los demás. No es el aplauso de los demás, sino es tener la valentía, la generosidad y la vulnerabilidad de saber que quieres compartir eso y que quieres hacerlo de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible no es hacer sonidos sueltos y quedarte en tu zona de confort, en que ya la conoces toda y ahí te quedas y ansia marinera. No, es jugártela porque además, contra más te la juegas, contra más estudias, más vas descubriendo de ti mismo. Encima eso, o sea, encima te llevas cosas positivas para ti, no para los demás. Por ejemplo, para Roman Guber, otra cosa que es interesante, que es, para él, la cultura visual contemporánea, por ejemplo, es una cultura de la opulencia, y es verdad, porque es demasiado, todo a la vez, todo rápido, boom, 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 boom. En este contexto, Roman dice que el artista que domina la técnica va a aportar algo valioso distinto, porque es la capacidad de entender cuándo tiene que crear silencios, cuándo tiene que escoger qué mostrar, qué ocultar y resistir al ruido del fondo con la intención, que esto es una de las cosas de las cuales yo hablo en la magia del arte. La capacidad de foco, de focalizar, de meterte allí en el centro. Y para poder hacer eso tienes que entrar en bougie, que de eso hablo en mi canal Chico un Camino de Vida. Es decir, el silencio, el estar en ti mismo.
para mí, yo no me quedo con ninguna técnica en concreto. Yo creo que contra más técnicas vaya aprendiendo, mejor voy a transmitir. De hecho, uno de los últimos cursos que he hecho, que ha sido este de guión cinematográfico, que me voy a presentar a un concurso que seguramente no ganaré, me da igual, pero el hecho de obligarme a hacer un guión cinematográfico, a estructurar lo que quiero explicar, cómo explicarlo, a aceptar las críticas de mi profesor, que me dice, por ejemplo, oye, aquí te estás yendo por las ramas, no te interesa, esto no se comprende, o sé más concreta en este otro tema. O si quieres hacer una hipnosis, tienes que ir al meollo de, ¿sabes? Toda una serie de cosas puntuales que tienen que ver con el guión cinematográfico que al final, mirad de lo que me está sirviendo. Me está sirviendo para poder transmitir mejor lo que quiero explicar, porque yo hasta ahora la verdad es que me sentía un poco caos. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido músico y bailarina. Y bueno, también pintora y luego escritora, pero siempre ha sido como ráfagas, ¿no? ¿Y por qué? Porque en un momento dado pues tuve que dejar de bailar durante casi 7 años de mi vida. Aproveché para sacarme la carrera superior de música. Vale, muy bien. Pero luego volví a bailar. Entonces luego he estado muchos años siendo bailarina profesional. Pero también paralelamente me salían cosas como actriz. Luego llegó la pandemia, tuve que cerrar mi escuela de artes escénicas y me encontré con que nadie me ayudaba porque, claro, con la familia desestructurada que tengo, pues ¿quién me iba a ayudar? Pero da igual, no pasa nada. Pero tuve que volver a rehacerme. Me puse fondona, yo, gordilla, o sea, increíble. No, a ver, lo digo así, claro, a lo mejor para una persona que no se dedica a la danza, pues no es tan grave, pero en mi caso además yo tengo una escoliosis muy severa en mi espalda, con lo cual esos kilos que yo tenía además, pues me estaban dificultando poder dormir sin dolores, o sea, realmente lo he pasado muy mal a ese nivel. ¿Y qué he hecho? Pues tirar del arte. O sea, del artes marciales, el chikun para recolocar mi energía vital y dejar de producir cortisol a raudales, que era lo que me inflamaba. El arte de pintar para poder expresar mi frustración ante el sistema. Volver a tocar el piano y comenzar a compartir mi música poco a poco, voy mejorando y voy haciéndolo mejor. Porque había tocado muy bien y mucho. Y con la danza igual. Ahora que ya comienza a bailar otra vez, volver a estructurar mi información, compartirla adecuadamente. Ya tengo un curso teórico de abanico japonés publicado, luego otro del lenguaje de la música, voy creando mi marca. Pero ¿cómo he hecho yo para llegar allí? ¿Quejándome? No, lo he hecho poniendo en práctica de lo que hablo. Las herramientas artísticas sirven para recolocar tu energía vital. Y cada una de ellas nos ofrece una vía, pero esa vía se hace a través de esa técnica. Que también el hecho de crear libremente es una técnica. Porque tú no comienzas a crear libremente porque sí, por ejemplo, sino hay un proceso que te puede llevar a esa situación de bienestar. Por ejemplo, si haces static dance, que yo le había hecho de manera natural en el Estudio Internacional de las Artes durante más de 7 años y ahora está súper en boga, ¿comienzas solamente bailando? No, comienzas haciendo respiraciones, conectando con tu interior y poco allí vas soltando, soltando, soltando hasta que acabas bailando, soltando todo tu cuerpo. Inducido por la música, sí, pero hay una técnica que te lleva hasta allí. Eso es una técnica también, señores. El, el arte es mágico, pero no porque sea sobrenatural, sino porque tú conoces esa técnica y además cuando la conoces la puedes romper, la puedes trascender también. O sea, la técnica la puedes integrar
y luego es parte de ti y ahí desaparece y lo que queda es tu presencia pura. Es, y eso es en todo, en todas las artes. Entonces, ¿es necesaria la técnica? No, necesaria no sería. O sea, a ver, porque necesario sería, ¿es conveniente? Sí, es conveniente, es conveniente. Es conveniente primero, repito, y hagamos un resumen, que no se te estropee tu instrumento corporal. Ya no hablo del piano o del violín, hablo de tu cuerpo. Y si eres cantante, tus cuerdas vocales y usar el diafragma es una técnica esencial para saber cómo trabajar con todas tus costillas, con la respiración, dónde estás resonando y hay ejercicios que te van a llevar a esto. ¿Vale? Entonces, primero, para no estropear tu instrumento corporal. Segundo, porque la técnica te va a dar, o sea, te va a enseñar cómo se enseña la técnica, pues a través de ejercicios que puede incluir escalas armónicas, melódicas, glissandos, no sé, o sea, cada arte tiene su manera de transmitir la técnica. En el caso de la pintura, pues aprender lo que es una perspectiva, cómo funciona la teoría del color, cómo mezclar, si puedo mezclar óleo con acrílico y cómo debería hacerlo. Eso te va a dar la libertad de usar ese material, ¿vale? Porque la técnica no es el enemigo de la creatividad, la técnica es el idioma. Entonces tú aprendes diferentes idiomas y decides en qué idioma quieres hablar o si quieres hacer una mezcla de varios idiomas, ¿vale? Es como si yo parles ahora en catalán, now I speak English, o I can, o je parle français, es decir, tú vas hablando lo mismo en diferentes idiomas y bueno, ¿y qué? Pero lo importante es lo que tú estás transmitiendo, claro que sí, pero está bien, nunca está de más tener esa técnica que te va a dar versatilidad, es decir, plasticidad, es decir, tengo una cesta llena de todo tipo de frutas. ¿Con cuál la voy a jugar hoy? ¿Qué es lo que me apetece expresar hoy? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y luego también, por ejemplo, hay algo muy interesante que decía Kandinsky, volviendo a Kandinsky, que es que cualquier artista de hoy decide romper las reglas de la composición y lo hace con más fuerza, si sabe exactamente qué regla está rompiendo y por qué. Porque si tú pretendes ofrecer algo nuevo al mundo, pero no sabes que eso ya está creado, pues te aseguro que te vas a pegar un morrazo tremendo. ¿Por qué? Porque casi todo ya está creado. Es que no, casi todo no, todo está ya creado. Todo está inventado, no hay nada inventado más. Es como la comida, el arte de la comida. Están inventados todo tipo de pizzas y de pastas y de helados. ¿Tú quieres hacer un helado de cacahuete? Vale, pero ya está inventado, que lo sepas. Pero haz tu helado de cacahuete con tus propios ingredientes. Y para llegar allí, aprende a hacer, haz técnica y aprende que estás rompiendo de esas reglas. ¿Y por qué quieres romperlas? Porque cuando tú rompes esas reglas, también tiene un significado y estás transmitiendo un mensaje concreto. La técnica sin alma se convierte en artesanía vacía, es cierto, pero la artesanía sin técnica se convierte en nada, tenedlo en cuenta. El proceso creativo auténtico vive en esa tensión entre el dominio y el abandono, entre la estructura y el vuelo, entre saber y atreverse a no saber. Ahora plantea a ti, ¿y tú dónde te sitúas en ese equilibrio? ¿Eres de los que crees que la técnica libera o de los que sientes que son como un corsé, como el que yo llevé? Cuéntamelo en los comentarios. Va, venga, que quiero leerte. Esta conversación apenas empieza. Y si este vídeo te ha hecho pensar, dale like y suscríbete, que aquí voy a continuar explorando las preguntas que el arte se niega a responder fácilmente y te plantearé a ti en concreto
preguntas que te harán pensar. Un abrazo, yo soy Eva Más, este es mi canal, El Arte como Camino de Vida. Nos vemos en el próximo y que el arte te acompañe. Adiós, chao.